Nuestra siguiente presentación lleva por título High Performance SIP Security with Elastic SIP Firewall. Está a cargo de Juan Oliva, quien es Security Consultant en Silcom. Juan Oliva es un consultor de seguridad informática y telefonía IP con más de 15 años de experiencia, involucrado en proyectos de pruebas de penetración y explotación de vulnerabilidades. Asimismo, desarrolla proyectos de aseguramiento en plataformas VoIP. Cuenta con certificaciones vigentes de Ethical Hacking, Linux y telefonía IP. Instructor de cursos de Ethical Hacking y Linux, así como Elastic Certified Engineer, Elastic Security Master. Es investigador de vulnerabilidades y creador de contenidos técnicos que son publicados en su blog personal, jroliva.wordpress.com, además del creador del libro Implementando Elastic SIP Firewall. Por favor, un fuerte aplauso para Juan Oliva. Gracias. Ya, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí después de tan rico almuerzo. Vamos a conversar un poco. Antes de comenzar, siempre me olvido esto, así que lo voy a decir de una vez. Primero quiero agradecer a Marta, Boris, Elastic México, por permitirme participar en el evento. Siempre para mí es un gusto venir a México. Yo soy de Perú y me siento muy contento, de verdad. Siempre para mí es un gusto venir. Ok, entonces vamos a comenzar. Voy a hablarles un poco sobre Elastic SIP Firewall, ¿ok? Pero no desde el punto de vista tradicional, de pronto. Ya no ven a pensar que vengo a vender de alguna manera el producto, sino de alguna manera enfocarlos cómo es que el tema de la seguridad en voz over IP se trabaja. De pronto ya algunos tienen alguna idea de ello, de pronto no. Entonces, vamos a ver cómo nos movemos en esos conceptos, ¿ya? Tengo mucho que explicar en realidad y tengo solamente media hora, así que vamos pues ya, tratar de acelerar un poco, ¿ok? Bueno, esa es la presentación, ya un poco, me han presentado, muchas gracias por ello. Vamos a empezar. A ver, ¿cómo es la realidad actual? ¿Ok? ¿Cómo protegemos actualmente las PBX? ¿Listo? Ese es un meme de la Copa América, no sé si por aquí habrá llegado alguno. Eso es un jugador peruano y le dice, profe, ¿cómo hago para proteger, cómo hago con James Rodríguez? ¿No? Y el entrenador le dice, ya sabes, bloqueo, bloqueo, bloqueo. ¿Ya? Entonces, ese es un poco ¿cómo se llama? En donde nos movemos actualmente en el tema de seguridad, ¿ok? En ello tenemos ya algunas opciones, El tema de seguridad en voz over IP nació prácticamente desde que, ya había un poco la historia de la voz over IP con la presentación de Boris. Entonces, prácticamente desde que ponemos un servicio hacia Internet, ya estamos involucrados con el tema de la seguridad. ¿Ok? Entonces, en el tema de PBX, y eso es, el tema de marcas y demás, es transversal. ¿Ok? De plano tenemos una primera opción, ¿no? En la misma plataforma. ¿Okay? Trabajar los temas de seguridad, software, protección y todo el asunto en la misma plataforma, ¿no? Para eso tenemos software muy conocidos como Fight2Ban, Firewall APF, ZipCheck2, IPTeus. Tenemos mucho de donde, tirar para protegernos en realidad, ¿ok? Sin embargo, en la misma plataforma muchas veces
cuando no estamos muy empapados del tema, digamos, dices, para eso necesito un geek, ¿no? O sea, alguien experto que me esté configurando, digamos, las cosas, o pagar un servicio de terceros, ¿no? Entonces, eso de pronto suele ser un poco complicado, ¿no? Porque siempre es confiar en alguien más y todo el asunto. Entonces, en ese sentido, digamos que ahí tenemos una primera opción de plano. ¿De acuerdo? En la misma plataforma. Ojo, en la misma plataforma hay N software como les acabo de mostrar. Entonces, muy buenos de verdad. Ok, la otra opción es en el perímetro. Es decir, poniendo firewalls, poniendo UTMs, ¿no? Es decir, ¿sabe la diferencia entre un firewall y UTM? ¿No? Un firewall es solamente un elemento que abre y cierra puertos y demás cosas. Un UTM y es algo que tiene una inteligencia detrás, ¿no? Entonces, pero sin embargo, muchas veces estos equipos se configuran. Te compras el equipo que vale un montón de plata y lo dejan ahí, lo instalan y lo dejan. Dice, sí, ya protege. Pero nunca nadie hace una verificación si realmente esos equipos se están protegiendo. O alguna vez cuando han puesto ese tipo de equipos, les han hecho una prueba de concepto de que está protegiendo web. A ver, ya, hazme una prueba de concepto que eso está protegiendo web. Si va a proteger SIP, ¿no? O una PBX, ya, hazme una prueba de concepto de que en verdad el equipo está protegiendo la PBX. Muy poco, ¿no? Normalmente las personas que configuran no son, digamos, son más que nada, yo siempre digo, digamos, son como arqueros, digamos, no solamente están ahí recibiendo y tratando de tapar todo, ¿no? Mientras el delantero es el que siempre está atacando, ¿no? Eso es un poco la simbología. Y es muy difícil encontrar digamos, alguna solución que tenga ambas, ¿no? Ambas respectivas. No solamente la del delantero, sino también la del arquero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para gestionar digamos, la seguridad en la PBX? ¿Okay? Para eso, digamos que esta es una alternativa, digamos, que en ese caso Elastic ha desarrollado, ¿okay? Que se llama Elastic SIP Fiber. Vamos a ver un poco de qué va esto. Ups. La PPT, por favor. Ok. Creo que... Ya. Gracias. Primero, ¿qué es Elastic SIP Fiber? A ver, primero, es un dispositivo perimetral de frontera, ¿ya? Que sirve para, evidentemente, proteger una PBX, ¿ok? Lo interesante de este dispositivo es que es totalmente agnóstico al tema de la red, ¿ok? O a la PBX. Es decir, no necesitan configurar nada en la PBX para lograr una protección, ¿ok? Eso, digamos, eso de plano, digamos. Normalmente, cuando son estos dispositivos especializados, inclusive como Session Border Controllers y demás, más o menos saben que, digamos, han escuchado Session Border Controller, digamos, ¿no? Son esos tipos de dispositivos también especializados, pero hay que hacer algún tipo de configuración del lado de la PBX. En este caso, no. ¿Ok? ¿Cómo funciona? ¿De acuerdo? Dentro de sus principales características, lo que hace es bloquear las IPs específicas de países. Es decir, y eso es muy importante, porque de plano, si no cruzamos tráfico o no tenemos negocios con, digamos, Europa del Este, por ejemplo, donde están normalmente los malos, ¿ya? Entonces, sí, uno se ríen por ahí, ¿no? Pues, o sea, es tradicional, ¿ya? Las IPs de Europa del Este son complicadas, ¿ya? Entonces yo puedo de alguna manera bloquear ¿cómo se llama? Esa parte, digamos. No quiero cruzar nada, digamos, de tráfico contra ellos, porque totalmente bloqueado el origen. ¿De acuerdo? De ahí, protección de los ataques más importantes a plataformas voz sobre IP. No solamente de Elastic, Sastry, sino en general, plataformas voz sobre IP. ¿Ok? Y en general, ataques a protocolo SIP. Como saben, SIP es el protocolo, digamos, sin ánimo de equivocarme, el 95% del tráfico de Internet de voz es SIP, si no es un poquito más,
¿De acuerdo? Entonces, esto tiene, digamos, protección específica para esos ataques. ¿De acuerdo? También otra cosa que es prevenir ataques de generación de servicio. Toda, digamos, Asterix, Elastic y cualquier solución o plataforma de PBX es muy susceptible al tema de negación de servicio. ¿Okay? Es decir, envía muchos paquetes a la planta y causan que la PBX se caiga o deja de servir los, digamos, tráfico. ¿Okay? Entonces, digamos, de plano, todo eso. Ok, ¿cómo trabaja internamente? ¿De acuerdo? En realidad, no es que estemos reinventando la pólvora. ¿Ok? Existe hace mucho tiempo un software que se llama Snort. ¿Ok? Que muchas empresas o, digamos, uplines especializados lo han tomado y ahí han generado ciertos tipos de software. En este caso, Elastic Fiber utiliza Snort como motor de inspección de paquetes en tiempo real, o llámese DPI, ¿de acuerdo? Y lo que hace es, como en la fibra, los ataques, ¿ok? Como les dice ahí, analiza cada paquete zip que entra a la plataforma. ¿Okay? Yo un video, digamos, acá está justamente, de cómo funciona. No. Sí, por favor, ¿lo pueden correr? Ok. Este es un video que hace poco, digamos, ha sido lanzado, que explica claramente cómo es que funciona Elastic Fiber. Como les digo, ahí tienen la PBX y lo que hace Elastic Fiber es empezar a inspeccionar los paquetes, ¿de acuerdo? Los categoriza, los identifica y los bloquea. Es un funcionamiento bastante sencillo en realidad, porque solamente se dedica a proteger ataques a nivel zip. ¿Okay? Hace una sola cosa y lo hace bien. ¿Okay? Entonces, como ven, detecta los ataques y cada uno es categorizado y bloqueado. ¿Okay? De esa forma, los ataques nunca llegan a la plataforma de telefonía IP. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, así, digamos, es como funciona. Entonces, funcionalidades más resaltantes en ese sentido. ¿De acuerdo? Y aquí les voy a presentar unas pantallas ya para después proceder con la demo digamos, de cómo es que funciona el equipo. ¿Ya? Temas de opciones de seguridad. Provee, como les decía, tiene un catálogo de reglas de los ataques así más comunes y hasta avanzados, digamos, ¿no? Cuando hemos validado el equipo, nos hemos asegurado de que, y ahí está la diferencia, es que cada una de las reglas que como ustedes ven acá, sea, digamos, en verdad funcionen, ¿ok? Es decir, se ha validado mediante pruebas de concepto de que cada uno de esos, por ejemplo, el escaneo de dispositivos, sí, que en un momento vamos a ver, cuando pasa eso, el equipo efectivamente bloquea. Y cosas tan exóticas como, por ejemplo, zip cross-site scripting attacks, ¿ya? Que es un ataque muy exótico, muy extraño, pero que también las plataformas PBX sufren de eso. ¿Okay? Pero requiere, digamos, un conocimiento un poco más avanzado para desarrollarlas. Entonces se ha probado también digamos, que la plataforma bloquee todos esos tipos de ataques. Ese tarde también bastante interesante, que, como ustedes saben, o les comento, sí tiene un conjunto de cabeceras, métodos, ¿ok? SIP es un protocolo muy bonito, ¿ya? Pero también es muy complejo, ¿ok? Tiene un conjunto de, digamos, de métodos en los cuales cada método puede ser susceptible inclusive a ataques, ¿ok? Por eso es que muchas veces, a veces me dicen, Juan, que he protegido la PBX, pero no sé cómo me han entrado, ¿no? Entonces siempre queda esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque el protocolo de por sí es bastante complejo,
¿ya? Entonces, en ese caso, el equipo tiene, Elastic Fiber tiene, para cada uno de esos métodos, uno puede de alguna manera regular esa entrada y salida de paquetes en caso de que me envíe muchos más paquetes de los que normalmente tiene que recibir una PBX. ¿De acuerdo? También, y esto es como un valor agregado adicional, tiene reglas para protección a nivel de datos, ¿ok? Es decir, como el equipo se pone, digamos, de alguna manera en medio, ¿ya? Y él es el que analiza todo el tráfico, ¿ya? Entonces, yo le puedo decir mediante el equipo, oye, ¿sabes qué? Solamente quiero que de alguna manera exponga zip, ¿no? Como un firewall tradicional, o también quiero que exponga web, ¿no? Un caso particular para que no me sigan viendo así como que está hablando, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando yo tengo mi plataforma Elastic y al servicio SSH, por defecto, ¿qué puerto es? 22, correcto, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo le pongo el puerto 22, pero el 22 sabemos que es ya muy tradicional, ya está quemado ese puerto, o sea, tienes que subirlo, ¿ya? Porque si utilizan el SSH con puerto 22 en Linux, olvídense, ya están mal, ya, o sea, eso ya fue, como decimos en mi país, ¿ya? Entonces, lo subo un puerto alto, ¿ya? Entonces, lo subo un puerto, por ejemplo, de los 25.000 para que se escape de los escáneres. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que decirle al Elastic Fiber, agregarle ese puerto para que también me permita dejar entrar el tráfico, porque él por defecto tiene el 22 solamente. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de control, ok. También modificación de cabeceras a nivel de TCP, no solamente también UDP, ¿ok? Eso también es bastante interesante porque, digamos, puedo hacer listas negras, listas blancas, ya de protección, y también listas dinámicas, es decir, las IPs que el equipo una sección para alertas, ¿de acuerdo? Digamos que eso lo voy a pasar porque quiero, digamos, mostrarle la demo. Lo que les decía al inicio, ¿no? Protección basada en países, ¿no? O sea, si no tengo, por ejemplo, tráfico con los amigos de Rusia, entonces simplemente activo el check y ya no tengo, ya, digamos, no llega ese tráfico de ese origen. ¿Cómo lo instalo en mi red? Esa es de alguna manera la forma más tradicional. Tengo mi router haciendo NAT y aquí tengo de alguna manera el APX en la LAN y el Elastic Fiber tiene dos puertos, LAN y WAN. Entonces, yo lo pongo en ese sentido, ¿no? Para que el Elastic Fiber tome el control de los paquetes que están pasando por la PBX. Esta es otra, cuando tengo un firewall de perímetro, tranquilamente puede ponerse, digamos, ahí, puede convivir. Esto es cuando de plano tengo la PBX trabajando con dos tarjetas de red, una para IP pública y otra para IP privada, ¿no? Es usual poner ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también puedo poner el Fiber en ese nivel de IP pública para que bloquee todos los ataques que vengan por internet. O sea, que el equipo es bastante flexible. Y ya si su paranoia es demasiado alta, ¿no? Como tiene que ser, ya pueden poner doble Fiber, digamos, ¿no? Uno del lado de la WAN y otro del lado de la LAN, ¿no? Parece descabellado, pero por ejemplo en entornos de call center, no saben que los call centers tienen altos niveles de rotación, entonces el enemigo lo pueden tener dentro, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, o sea, eso también es posible. Y eso también, con un solo equipo puede proteger varias PBX, ¿de acuerdo? Por favor, pueden activar el video. Esta es una demo de monitoreo en tiempo real, el Fiber en acción, como yo le digo, ¿ok? Ese es el libro que hace poco hemos sacado, digamos, en Elastic, que es Elastic Fiber. Bueno, el Fiber, ¿ok? Estoy ingresando, miren qué IP tiene. Pero tranquilamente pueden funcionar en WAN, ¿ok? Tengo el dashboard, ¿no? Todo el, digamos, la información de la red,
en esta parte las security alerts, ¿no? Entonces, tengo ahí, digamos, un entorno bastante. El DPI status, ¿no? Que me indica si es que la inspección está habilitada o no, ¿de acuerdo? Una vez que, digamos, o sea, ahí tengo el cFirewall corriendo, ¿ya? Y por otro lado, tengo también mi plataforma Elastic, ¿ok? Mi plataforma, miren que IP tiene 10.109, ¿ok? Ahí tengo mi plataforma Elastic, como todos lo tenemos, digamos, trabajando, digamos, de manera bastante razonable. ¿Cuál es el IP de cFirewall? Ya, está en el mismo segmento, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos, digamos, el cFirewall. Y un elemento adicional que todo el mundo debería tener es un log analyzer, un analizador de logs, ¿ok? Este software que es open source, que es Log Analyzer, que me indica todos los eventos de un sistema operativo, de un Linux o inclusive de un Windows, ¿ya? Entonces, tengo ahí ese elemento. Ahora, y ese IP que tiene, 10.111, miren. Entonces, lo que voy a hacer, Elastic cFirewall puede integrarse a ese Log Analyzer para que las alertas sean botadas textualmente en ese sistema. ¿Ok? Entonces, como ven ahí, esos son los eventos del mismo sistema operativo, ¿ya? Este es otro servidor, ¿de acuerdo? Entonces, voy al cFirewall y ahora voy a configurar la parte del Log Analyzer para que cuando hay una alerta, lo bote hacia el otro lado. ¿Ok? Como ven, está en un segmento LAN, esa es la IP de administración, la 100.1. ¿Ok? Si paso algún lío, puedo entrar siempre por ese IP, ya, si me bloqueé por alguna razón. Esa es la parte del login, ¿no? Voy a habilitar que el login lo bote contra el otro sistema, ¿ya? Voy a activarlo y voy a ponerle el IP, ¿cuál era? 10.111, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí voy a ponerle la IP 10.111. ¿Ya? Ojo, el Log Analyzer es totalmente opcional en realidad, ¿ya? Pero digamos que complementa bastante el tema de control de eventos de los sistemas operativos, ¿no? Entonces ahí pongo, digamos, la IP, claro, guardo, ¿no? Me dice que ya están, digamos, completados los cambios, acepto y luego tengo que aplicar los cambios. ¿Se acuerdan que en Elastic hay que hacer igual dos clics, ¿no? Cuando creas el submit y también aplicar cambios, ¿no? Se están aplicando los cambios, ¿no? Me dice que toda la configuración está correcta, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tengo integrado el Elastic cFirewall con el analizador de logs. Ahora me voy al atacante, ¿ya? Ese es el atacante. Es como van a atacar la PBX. Como les digo, estas son las pruebas de concepto que todo el mundo debería hacer para ver si el equipo en realidad los está protegiendo. Prueba de conectividad. Entonces el atacante lo primero que va a probar es si es que puede hacer ping, ¿no? Porque eso es lo que, digamos, valida la conectividad. Yo estoy liándome un poco con el tamaño. Ese problema de hacer los videos tarde, ¿ya? ¿No? Entonces luego ping a la PBX y la PBX me responde. ¿Se dan cuenta que el cFirewall no interviene ahí? Él está dejando pasar el tráfico nada más. ¿Se dan cuenta? Y me dice, ¿no?, que no hay ningún paquete perdido. Entonces tengo total conectividad con el atacante se aseguró que tiene total conectividad. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya me salió aumentar la ventana. Entonces, ahora, ¿qué IP tengo? ¿Ya? Tengo la 110, ¿ya? Es decir, está en el mismo segmento LAN, pero como les digo, tranquilamente eso puede estar por internet. Da lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora lo que hace el atacante es... bueno, verifico que también puedo llegar a la interfaz web, ¿ya? Eso puede ser muy relativo, ¿ya? Porque podría haber solamente habilitado digamos, los puertos sí, pero no la interfaz web. Pero ahí estoy viendo que también puedo entrar por web, ¿no? Entonces, de alguna manera, el atacante lo que hace es verificar que puede llegar completamente al equipo, ¿ya? Una vez que verificó eso, ataca,
¿ya? Ataca. Ese es el ataque más común, ¿ya? Ese es el más facilito, como se dice, ¿ya? Que es el de adivinación de contraseñas. SIP, como todos los servicios que existen, como RDP, Telnet, es susceptible a adivinación de contraseñas. Entonces, ahí le pongo el 101, la IP de la PBX, y un archivo de diccionario de contraseñas. ¿De acuerdo? Entonces lo lanzo. Y miren qué va a pasar. Ahí está parpadeando el lanzado del ataque, el atacante ha lanzado el ataque, y ya le doy un error, que no hay respuesta del servidor. ¿Ok? ¿No? Un warning, digamos, que no puede encontrar. Entonces, lo que hace el atacante es probar conectividad. Miren qué pasa cuando prueba conectividad. Ya no hay conectividad, se perdió la conectividad. ¿No? ¿Ves? 100% de paquetes perdidos. Ya lo bloqueó. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos a ir al cFirewall para ver cómo es que... Pasa el cFirewall. Ahí está. Ya, se demora un poquito. Entonces nos vamos al dashboard. ¿Ya? Y miren en esa parte, las últimas 10 alertas, y ya registró el ataque. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos al sector de Security Alerts para ya ver completamente el ataque, digamos. En realidad, ¿ya? Tienen, digamos, si ya tienen al menos 2 servidores, tienen que poner un sysloh. ¿Ya? Tienen que poner un sysloh. Si no, el log es la vida del servidor. ¿Ya? Un amigo decía, yo le creo más a los logs que a las personas. ¿Ya? Entonces eso pasa, ¿no? ¿Ya? ¿Puedes cortar el video, por favor? Y regresar a la presentación. Entonces, para finalizar, ok, para finalizar ya, ¿qué es? Es un equipo especializado en seguridad de voz sobre IP, es especializado para eso. Configuración cero de la PBX, básicamente tienen que configurar la red, ¿ya? Posibilidad de tener un equipo para proteger varias PBX, bloqueo de modo proactivo, están en el STP free, ya luego los ataca y está bloqueando. ¿Ya? Actualización constante de reglas, eso también es importante. Hay todo un equipo que va actualizando y probando las nuevas ataques que pueden haber. Y tengo el gusto de pertenecer a ese equipo, entonces se hace ese trabajo. ¿Ya? Diversos tipos de alerta, como ven, sysloh externo, email. Si la alerta te llega un correo electrónico y lo puedes recibir en tu smartphone. ¿De acuerdo? Bueno, eso era todo. No sé si tienen por ahí alguna pregunta. ¿Por ahí preguntas? Para la parte de sysloh, ¿no tienes que declarar alguna comunidad para poderla conectar? No. Es que el sysloh no trabaja a través de SNMP. O sea, es posible, digamos, trabajar a través de SNMP, pero en ese caso no es necesario. Lo que sí había que hacer de alguna manera, sí es necesario hacer un hard raining para que solamente reciba de un equipo, nada más el sysloh, pero no necesitas. Ese software de sysloh te lo va a dejar de internet, o sea, es open source. Ok. Sí. Bueno. ¿Por allá? Sí, hay una pregunta, bueno, de hecho varias. ¿Qué tanto se actualiza en el tiempo? Porque ya es que normalmente los firewalls, o los mejores firewalls, normalmente tienen esquemas de que como hay nuevos ataques, tienen que estar continuamente actualizándose, estar al día, ¿no?
En este tema de zip, ¿qué tanto se actualiza esto? Sí, a ver, es muy buena pregunta, ¿ya? Los ataques en zip, ¿ya? Basado también en mi experiencia, son bien parametrizados en realidad. No es como en web, por ejemplo, que sí, los ataques son cada vez más exóticos, más diferentes. Entonces sí se aplica lo que comenta, que hay que hacer un constante, digamos, actualización de firmas, ¿no? Si bien es cierto, en voz sobre IP no cambia, ha cambiado mucho, o sea, desde el año, si no me equivoco, 86 tal vez, cuando apareció el cross-site scripting a través de zip. Desde ahí no han aparecido, digamos, nuevos ataques, ¿no? Pero eso no quiere decir que aparezcan nuevos, ¿no? Para eso, el mismo equipo tiene un actualizador de firmas automático, ¿ya? Ahí en un sector de la Blinds, pues, es posible programar esas actualizaciones y evidentemente si hay nuevos ataques, digamos, esas firmas se van a actualizar, ¿no? Pero como le digo, o sea, en voz sobre IP no ha cambiado mucho ese tema, digamos. Es verdad porque yo ahorita web, o sea, hago proyectos de ethical hacking y sí, pues, o sea, ahí la actualización de firmas sí es constante porque en otros equipos porque abarcan otro tipo de ámbitos, ¿no? No solamente zip, ya. En este caso es zip puro, nada más. Y otra pregunta, ¿cómo, de acuerdo a los diagramas que estabas pasando hace ratito, cómo sería la mejor convivencia de este zip firewall contra el firewall empresarial? En ese esquema, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que el firewall empresarial puede ser un equipo multiuso de alguna manera, ¿no? No necesariamente especialista en el tema de voz sobre IP. Ya, como puede pasar. Uno puede comprar, digamos, hay mucha oferta de firewalls en realidad, pero es muy diversa. Y les digo, compran al equipo y jamás le hacen pruebas de concepto. Jamás. Dile al fabricante, tengo un minuto solamente, que te haga una prueba de concepto. No te la hace. Porque uno, o no lo sabe configurar, o dos, el equipo solamente se comporta como un firewall tradicional, nada más. ¿Listo? Espero haber contestado la pregunta. Tengo un minuto solamente más, una pregunta nada más. Ya, una pregunta más, eso es todo. No, para tú a él. Ya, ok, la pregunta, ya. Ok, a ver, gracias a Elastic México, ya, va a regalar un Elastic Seafire. ¿Ya? Entonces tengo que hacerles una... No, tú no, pues. Los kicks no cuentan. ¿Ya? A ver. Ya. ¿Qué significa DPI? A ver. En español. Pulgada. Puntos por pulgada. Ya, señor. Sí, señor. Sí, está bien la respuesta. Él levantó primero, lamentablemente. Felicitaciones. Felicidades, muy bien. No, acá. No. Listo, ok. Eso es todo. Muy amable, gracias. Juan, muchas gracias. Siempre un buen amigo y excelente ethical muchas hacker. gracias. Un recuerdo de Elastics México por Gracias. su participación. Gracias, Boris. Muy amable. Gracias.